Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucho cada 15 días un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis. Hoy vamos a platicar de nuestros derechos con una persona que nos dirá cómo es que niñas, niños y adolescentes podemos defenderlos y promoverlos. ¿Quieren saber cómo hacerlo? ¡Vamos con la entrevista! Un podcast en grande. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a Alan Jiménez. Él es director de Comunalidades, Vida y Dignidad AC. Bienvenido, Alan. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por venir. Alan, para comenzar, platícanos. ¿Qué hace un defensor y promotor de los derechos de niñas y niños? Pues mira, hacemos muchísimas cosas, pero de las principales está el informar a niñas y niños sobre sus derechos, comunicarles sobre sus derechos. Y para eso buscamos hacerlo de formas pues muy creativas y que también les interesen a niñas y niños. Por ejemplo, desarrollamos un vocero que se llama Ubuntu. Ubuntu es nuestro vocero y es un luchador enmascarado que defiende y promueve los derechos de niñas y de niños. Entonces, eso le llama mucho la atención a niñas y niños, le permite que se le acerquen y que además él puede informar de mejor manera, incluso con los adultos. También nos dedicamos a capacitar a las instituciones, a las personas que trabajan con niñas y niños, a funcionarios públicos, a quienes toman las decisiones, a senadores, a senadoras, en fin, a todo aquel que esté interesado en formarse en los derechos de niñas y de niños. Nosotros vamos y los capacitamos, les damos talleres o desarrollamos materiales también para que puedan seguir informándose. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos. También podemos acompañar casos cuando hay un caso en particular de un niño o una niña que se ve agredido, que queda en estado de indefensión. Por ejemplo, un día de un niño que se perdió y no encontraba a su familia. Entonces, ahí entramos nosotros como organización para tratar de apoyarlos, buscar a su familia y que además fuera bien atendido en la institución, bueno, con la policía en el momento que fue como acompañado. Alan, dinos, si cualquier niña o niño que nos escucha quiere defender sus derechos, ¿qué es lo que debe hacer o cómo lo puede hacer? Es una pregunta bien interesante, muy compleja. Mira, como tal no hay una receta de cocina, no tenemos una receta. ¿Qué sugerencias podemos dar o qué tips podemos dar? Es que se organicen, busquen organizarse, busquen a otras niñas y niños, es decir, no solamente lo vas a hacer tú sola, porque te vas a dar cuenta que vas a enfrentarte a los adultos, a las instituciones de los adultos, y las instituciones de los adultos están hechas para adultos, ¿no? Entonces difícilmente escuchan a niñas y niños. Pero es importante que ustedes se puedan organizar, que te juntes con tus amigos, con tus hermanos, con tus primos, con la gente del barrio, platiquen de sus derechos y vean también cómo le pueden hacer saber a los adultos y a las instituciones que ustedes tienen derechos y que tienen que ser respetados porque ustedes son personas, son sujetos de derechos. Entonces, es importante estar informado, es importante leer, es importante buscar materiales para niñas y niños, que hay un montón en la red y que les den material, información a ustedes también para que vean qué es lo que pueden hacer y pueden darles un montón de ideas de cosas que surgen en muchísimos países del mundo, no solamente en América Latina. Por ejemplo, una vez niñas y niños en algún país de Europa se organizaron para ellos ser los oficiales de tránsito. Entonces iban por toda la calle poniéndole multas a los coches que estaban mal estacionados, a los que se subían a la banqueta y no dejaban caminar ahí a los peatones, a los que se atravesaban en las salidas de las casas, a los que atravesaban en las canchas donde no podían jugar y les ponían una multa. Les decían que tenían que jugar con niñas y niños una tarde, por ejemplo. Esa era su multa. Entonces, había formas diferentes de darles a conocer los derechos a niñas y niños y que ustedes pueden hacerlo de manera organizada, como ustedes lo hacen, como ustedes juegan, como ustedes se divierten, que lo hagan desde su esencia de ser niñas y niños. Entonces, como verás, no hay una receta de cocina, hay muchas ideas y yo te podría decir otra también. Los podemos invitar a que se organicen con nosotros en el colectivo Las Canicas, que es de niñas y de niños trabajadores también. Wow. En México, ¿qué instituciones u organizaciones están trabajando en la protección de nuestros derechos? Pues mira, podemos decir que algunas en teoría están trabajando y otras, pues bueno, le estamos echando muchas ganas y tratamos de trabajar a favor de los derechos de niñas y de niños. Hay organizaciones de sociedad civil que se dedican a trabajar todo esto.
¿sale? Por ejemplo, Comunalidades es una organización que se dedica a hacerlo, pero nosotros lo hacemos sin la participación de partidos políticos o de instituciones del Estado, ¿sale? Porque nosotros nos queremos mantener completamente independientes, pero también reconocemos que puede haber organizaciones como por ejemplo el Sistema de Protección Integral para la Protección de los Derechos de Niñas y de Niños, donde están todas las instituciones del gobierno del Estado en todos los niveles que se tienen que estar reuniendo para ver cómo van a atender a niñas y niños de todo el país, con toda esa diversidad de infancia que tenemos, porque tú sabes que hay muchos tipos de infancias, no solamente hay uno, entonces, y todas las dependencias de gobierno tienen que ver con eso. Entonces, para eso surge un sistema de protección integral que, digamos, abrace a todas las instituciones de gobierno, incluso sociedad civil, incluso a niñas y niñas, y entre todas y todos nos podamos poner de acuerdo, se pongan de acuerdo en esta instancia como es el CIPINA para proteger los derechos de niñas y de niños. Pero hay muchas instancias, por ejemplo también está el sistema DIF que se dedica a atender a un tipo de infancia en particular. Por ejemplo, ahora que recordamos el caso de los sismos, quien tenía que entrar de manera inmediata para proteger los derechos de niñas y de niños era el DIF, de manera inmediata. Pero así hay diferentes instancias que se dedican a proteger los derechos de niñas y de niños. Alan, gracias por haber venido a un podcast tan grande y platicar con nosotros de cómo promover y cuidar nuestros derechos. ¿Algo que quieras decirle a las niñas, niños y adolescentes que nos escuchan? Les recomendamos que sigan la página de Molagnats, que es MOLACNATS, molagnats.org. El Facebook también lo encuentran como Molagnats. Pueden escribirnos también de manera directa. También está el Facebook de Comunalidades, donde compartimos todo el material de Molagnats, y en el Twitter de Ubuntu, donde él les responde también de manera directa, que es Ubuntu-Comuna, y dudas en particular que tengan, pueden hacerlas ahí, con mucho gusto se las respondemos. Muchas gracias, que sigan escuchando este espacio, que se organicen, que defiendan sus derechos y no se olviden que ustedes son sujetos de derechos y son la parte más importante en todo esto. Entonces vale mucho su opinión, y a los adultos más bien les diría, escuchen a niñas y niños. Si quieren aprender, escuchen primero a niñas y niños. Muchas gracias. Él es Alan Jiménez, director de Comunalidades Vida y Dignidad AC. Y de esta manera nosotros llegamos al final del episodio de hoy de un podcast tan grande. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mariana Bernis. No se pierdan el siguiente capítulo en centralelectoral.ine.mx. ¡Chaito! ¡Adiós! Un podcast en grande. ¿Sabes qué son los valores cívicos? ¿La convivencia en sociedad? Escucha un podcast en grande para conocer esos temas que también interesan a niños y a niños. Cada 15 días a través de Central Electoral tendremos un capítulo nuevo. ¡No te los pierdas! Central Electoral.